Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por esperar hasta este momento y aguantarse las ganas de ir a comer. Muchas gracias a mis queridos amigos arquitectos también por estar acá. Hoy se habló mucho en la mañana del plan de vivienda, ¿no? De las iniciativas que hay del nuevo gobierno y el nuevo gobierno de la ciudad, que parecería que hay buenas intenciones de estructurar lo que se ha dejado de hacer un poco el sexenio pasado. Ahora se está estructurando de distinto al anunciarse del gobierno federal un plan de 1 millón de viviendas, del gobierno de la ciudad, la creación de la Secretaría de la Vivienda, de nuevos programas de vivienda en renta para jóvenes. Como que hay un impulso por tomar de una forma distinta y la resolución del rezago que hay en materia de vivienda. Esta mañana Mauricio Becerra nos decía que hay un rezago de casi 9 millones de viviendas faltantes en el país y que va a ir aumentando. Digamos, el bono demográfico que tiene el país de esta pirámide poblacional que tenemos hace que aumente. Digamos, entonces, sí era hora que tomemos seriamente y estructuradamente cómo resolver el tema. Entonces, lo que propongo discutir con ustedes es que estas iniciativas que están proponiendo, cómo hacer para que, desde el punto de vista de ustedes, de diseño, no generen más problemas de los que queremos resolver. Que ese 1 millón de viviendas que se van a construir generen ciudad, como ustedes bien lo dicen muchas veces, ¿no? Entonces, me gustaría que nos cuenten primero qué ejemplos que tengamos en el pasado hayan construido ciudad en estos planes de vivienda. ¿Qué ejemplos actuales, tanto en México, en el Valle de México, como en el país, estén construyendo ciudad? ¿Y qué les gustaría que se implemente para este plan tan ambicioso que tenemos en puerta? Podemos empezar con Félix, que nos cuente un poco qué proyectos en el pasado han construido ciudad de una manera tan ambiciosa como el que tenemos. Bueno, me lo voy a poner un poquito más aquí. Muchas gracias por la invitación. A ver, la primera cosa que surge aquí es 1 millón de viviendas extras, son 14,000 viviendas al mes. Perdón, 14,000 viviendas al año. Entonces el problema va a ser, ¿es cuantitativo o cualitativo? Porque en cuestión de vivienda parecemos cangrejos. Avanzamos y nos vamos para atrás. Y es lamentable que no aprendamos de las experiencias anteriores. O sea, se puede criticar mucho, pero hubo una época en donde era un timbre de orgullo la vivienda popular que hacía ciudad. Ahí está Unidad de Independencia, etcétera. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De hacer un bando 2 en donde no resulte bien? Entonces, es un problema que tenemos que pensarlo en serio. Es una metrópoli que le hemos ignorado. La Ciudad de México, decimos, está muy bien porque son 9 millones de gentes las que viven, no ha crecido en términos poblacionales, sí, pero del otro lado hay 16 millones que se mueven y parte de la calidad de vida y del bienestar es ese. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pensarlo con otra visión. Tenemos que meternos a la bronca metropolitana en serio, a interconectarnos, a lograr una ciudad de varias galaxias o digamos varios subcentros, y pensemos que siempre una ciudad será mejor que la mejor casa. Una buena ciudad es aquella que está resolviendo los problemas básicos: origen, destino, trabajo, vivienda. Y tenemos que pensar en esos términos. Al hacer vivienda tenemos que pensar que estamos haciendo ciudad y no es cuantitativo. Tenemos que hacer cosas que aspiren a que sean hermosas, a que sean bellas, a que funcionen para la gente.
Y hay muchos ejemplos. Yo simplemente ahorita señalaría un potencial enorme para pensar diferente, simplemente en Vallejo. Ahí hay un área urbana que se está cambiando, pero cambiémosla con una visión de barrio, de ciudad, de calle. Creo que eso es lo que habría que empezar a hacer. Y hay muchos ejemplos de cómo la hemos regado, no aprovechamos las experiencias. El terremoto del 85 fue terrible, dramático. La primera solución del gobierno fue: hagamos otra ciudad afuera. La gente dijo: ni madres, nos quedamos aquí, en nuestra calle, en nuestro lugar. Y de ahí surgió un súper programa de volver a ver a la ciudad y a los ciudadanos adentro de sus barrios. Y ese ejemplo se olvidó. Es una lástima, pero hay que pensar de otra manera. Y el paradigma del agua. Nos preocupamos mucho, pero el área, el bosque, el área que va hacia Cuernavaca, cada día avanza y se pierde. Y sin eso sí estamos fritos. Entonces tenemos que pensar en la metrópoli, en el agua y en la conectividad. Ahí lo dejaría ahorita. Gracias, Raúl. Pues, a ver, yo me sumo a lo expuesto por Félix. Añadiría que también la calidad de la vivienda es clave, que la vivienda más sustentable que podemos hacer es la que no vamos a tener que rehacer a la vuelta de la esquina, y que lo veamos como una inversión a largo plazo. Entonces, cuando me dicen que la vivienda popular o social tiene que ser económica, no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, creo que tenemos que repensar ese valor en el tiempo. Uno. Dos, otro tema en el cual hay un consenso general en este grupo, es que hemos confundido la necesidad de vivienda con hacer casas. No es lo mismo, ¿no? A mí me gusta pensar que la vivienda es techo más oportunidad. No nos sirve de nada tener un montón más de casas abandonadas en la periferia con la prisa que traemos, si el día de mañana no nos van a funcionar. Entonces, volteemos otra vez hacia adentro, como bien apuntaba Félix. ¿Qué oportunidades hay en la ciudad? Ese es uno. Y otro tema que yo no quiero dejar pasar es que, si bien la vivienda social, asequible, presenta un problema, porque es un problema muy sencillo. El costo de producción es mayor a la capacidad de compra de los que están buscando esta vivienda. Eso no quiere decir que no tenga un valor clave. Es decir, necesitamos verlo, necesitamos entender que el problema de vivienda nos afecta a todos nosotros, no a quien no tiene casa. Todos nos vemos afectados en seguridad, sustentabilidad, movilidad, crecimiento económico por este problema. Entonces, veámoslo con esa seriedad. Y me podría seguir, pero creo que estamos apretados de tiempo, entonces regreso, se la paso a quien siga. Hola a todos. Creo que, pensando en las dos cosas que he escuchado hasta ahorita, veo también el tema de improvisación, ¿no? Yo que soy músico, siempre me dicen, me acuerdo que mi mamá me decía diferente, ¿no? Mijito, hazlo bien, estás improvisando, como si fuera una cosa mal hecha, ¿no? Y improvisar cuando eres músico es saber dialogar en el momento, ¿no? Y tener eso que está pasando claro con los tiempos, ¿no? Entonces, viendo el urbanismo de todo lo que sucede, siempre ha sido un camino de prueba y error, ¿no? En el sentido en donde haces esto que se ve perfecto, haces esto que hace todo el sentido, haces esto que tiene toda la lógica, la gente que llega y los barrios que se desarrollan, que sí hay casos de éxito, pues de pronto cambian. ¿Por qué? Porque hay una pandemia, o porque hay un terremoto, o porque hay un gobierno que no jala, o hay muchas cosas, ¿no? Creo que el urbanismo se mete
en una bronca grave con el tema de improvisación, porque esa improvisación sí tiene que tener un carácter como mucho más de diálogo con todo lo que sucede con la gente que lo vive, ¿no? Entonces, claro que a mí, yo podré decir, a mí me gusta mucho más vivir en la colonia Roma, pero pues habrá alguien que dice, no, a mí me gusta vivir hasta arriba de bosques, donde está mi casita y llego en mi coche y me encierro, ¿no? Ay, pues es de gustos. Oye, ¿quién vive mejor? Pues para mí yo, para él, y quién está mejor y quién está peor. Como que toda esa parte que teje el tema de la ciudad se vuelve pues toda esa mezcla de condimentos que pues, tienen que hacer de este platillo urbano una cosa deliciosa. Pienso que el tener ese orden y esa parte de creativa, en donde cuando hablabas de lo que acabas de decir con ¿cuál fue la unidad habitacional que dijiste ahorita? Unidad de Independencia. La Independencia. Que ese caso de éxito, pues claro que fue un caso de éxito, ¿no? ¿Por qué? Y además era vivienda en renta, ¿eh? Eso, y esa es otra, ¿no? ¿Por qué? Un ejemplo. Y lo que decíamos hace rato, ¿no? ¿Por qué todos queremos decir es mi casa, ¿no? Ah, es que si rentas no es tu casa. ¿Ya la compraste, mijito? No, entonces no es tu casa. Entonces, ¿Pero ¿cómo? qué prefieres? ¿Vivir en un buen barrio, aunque rentes, y que tengas todo resuelto, caminando, y hasta haces ejercicio? 100%. Bueno, 100%. Esa es la mentalidad que hay que tener. Ese es un poco mi comentario, no sé si voy tarde o temprano, pero te cedo la palabra, maestro. Te da tiempo, te da tiempo. Gracias. Hola, gracias a todos por quedarse ahorita ya con hambre y demás de todo el día en la mesa. Preguntabas que cómo vemos estos 9 millones de viviendas faltantes. Yo creo que es una gran oportunidad. Totalmente. Eso es lo que es. O sea, en el país tenemos una gran oportunidad, una gran oportunidad de reinventar no solamente cuestiones en el Valle de México, sino a lo largo de las 80 ciudades que van a recibir a estas 9 millones de viviendas. Yo creo que de las experiencias, y no hablando de proyectos específicos, pues una de las mayores experiencias que tenemos en este país, pues la Ciudad de México. Y se diga lo que se diga, el área metropolitana de la Ciudad de México llega siendo megaciudad hace 70 años y aquí seguimos. Hay servicios, se funciona y camina y la gente, parezca o no, crece, ¿no? Se desarrolla económicamente, mejora su calidad de vida, etcétera. Entonces, si en lugar de flagelarnos empezamos a entender que lo que pasó es que llegamos antes a este momento de megaciudad que la mayoría de las ciudades en el mundo, pues creo que podemos aplicar muchas experiencias de éxito, por ejemplo, en esta zona o en Guadalajara, en algunas zonas centrales o en Monterrey, o los errores que hemos cometido en las mismas, y Tijuana, y Cancún, y todas estas ciudades que han crecido exorbitantemente, por no hablar de Querétaro o algunas otras más recientemente, pues de forma muy asertiva. Voy a hacer referencia a unos comentarios que escuché en algunas charlas anteriores. Me gustó muchísimo este comentario de decir, nosotros no hacemos las cosas por lo que nos pide el cliente, sino porque creemos que se necesita y que todos lo necesitamos. Me parece que esa es una gran política de trabajo y creo que eso no está peleado con hacer negocio. Creo que es una gran postura y completamente diferente hablar despectivamente de gente como godines o cosas así que requieren otras cosas que nosotros no necesitamos. Creo que el racismo y el clasismo de este país es parte del problema. O sea, creemos que la gente no necesita lo que se merece y yo creo que todos nos merecemos vivir de forma decente. Ahora, ¿qué es decente? Pues varía y las ciudades en ese sentido pues pueden tener mucha diversidad. Por ejemplo, si uno tiene una casa con 5,000 metros de jardín, pues probablemente es poco importante tener un parque enfrente de la casa, o un gimnasio, o un lugar donde los niños puedan ir a hacer deportes o clases, o la señora puede ir a una biblioteca o algo parecido. Si vives en un departamento de 40 metros cuadrados como en Tokio, bueno, pues todos estos espacios comunes, colectivos, etcétera, pues se vuelven trascendentales para el bienestar. Parte de la crisis de la pandemia fue precisamente a nivel global que todo esto se abandonó como idea. O sea, todos estos espacios de los que, por ejemplo, habla Félix, que no solo en México, pero en México fue ejemplar en términos del desarrollo de barrios, por decirlo así, con una nueva filosofía, iban creando inclusive barrios antiguos que se iban renovando, pues generaban todas estas oportunidades. O sea, yo creo que si entendemos que 9 millones de viviendas se tienen que hacer,
pues y digo, para ustedes que están en el sector inmobiliario, hay chamba. Es un gran negocio. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué hay que hacer con eso para que realmente no sea un negocio de entrar y salir? ¿No? Yo alguna vez le preguntaba a un vivendero muy grande hace muchos años, de los grandes de este país, le decía, oye, ¿qué porcentaje de tus viviendas te quedas? No, pues ninguna. Oye, si hicieras una torre en Reforma, ¿cuánto te quedarías? No, pues todo lo que pudiera. Entonces yo creo que tenemos que abandonar eso. O sea, yo creo que los desarrollos que hagamos, las cosas que hagamos, tendrían que ser tan deseables que las compañías se tendrían que quedar con eso como un negocio a largo plazo. Y el mejor negocio que podemos hacer todos, ya como ciudadanos inclusive, es que la ciudad, como un ejercicio colectivo, sea el gran negocio. Y entonces sí, las oficinas van a valer más, el metro cuadrado va a valer más, las rentas van a ser más altas, etcétera, ¿no? Es un poco, lo veo en otras industrias, como cuando Michael Dell, en la culmine de su éxito, ¿no? De repente le da la recomendación a Steve Jobs de vender Apple porque esa cosa ya está quebrada. Y pues unos cuantos años después resulta que pues no, que apostándole a las ideas, a la creatividad y a la calidad y una serie de cosas, pues Apple se volvió hasta hace muy poco la compañía más valiosa del planeta, ¿no? Lo mismo Nvidia, cuando empieza a apostar por estos chips con inteligencia, hacia la inteligencia artificial, y más cuando la gente empezó a irse por caminos más fáciles. Entonces yo creo que hay esa gran oportunidad, pues no solamente de mejorar la vida de las personas, sino de hacer un gran negocio en el camino. Y ahí pues una receta, creo que no soy por eso, ¿no? ¿Qué recetas, ¿no? ¿Qué tendencias? Porque sí es un gran negocio esos 9 millones, o el millón que se viene ahora en este sexenio. Las recetas no son muy buenas, ¿eh? No, nunca hay una. Todo el mundo se va por la fácil. Aquí lo que necesitas es que alguien piense diferente, que empiece a decir, ¿y por qué no podemos hacer cosas bellas? ¿Por qué no efectivamente le damos valor a la arquitectura y al diseño urbano y a la ciudad? Porque eso es lo que vende. Cuando tú vas a comprar un departamento, dices, este está bonito, pero este está mejor, pero este le ofrece esto. Oye, hay una competencia. En cambio, cuando haces todo gris, pues es horrible. Te deprimes. Pues yo, así una muy sencilla que me dio un profesor de diseño urbano en la maestría, es que las casas siguen a los trabajos, no los trabajos a las casas. Entonces, si queremos ordenar un poco el desarrollo, no podemos verlo como situaciones aisladas y se tiene que empezar a crear no solamente un modelo de especulación de suelo donde aprovechemos la infraestructura que ya está instalada, sino agreguemos valor desarrollando en zonas donde realmente hay trabajo, llámese Vallejo o llámese cualquier otra zona. Sí, totalmente. Está bien. Hablando, diste un ejemplo de vivienda en renta. ¿Eso fue en qué año fue el plan ese? La Unidad de Independencia en los 60s, con López Mateos. Cuando se crean todas las grandes instituciones, se refuerza realmente la educación, la cultura, la seguridad. ¿Y qué pasó? Bueno, se rentó durante mucho tiempo y luego se les vendió, y luego entró el frenesí de que todo el mundo tenía que ser dueño, y luego se vino la crisis, porque tenemos que decir un poco las cosas. Es decir, el Infonavit se crea creando unos grandes principios de diseño. Hemos visto algunos ejemplos aquí de arquitectura que quisieras vivir ahí, pero luego con el desastre económico del presidente López Portillo, pues simplemente el Infonavit se lo dieron a los obreros y hagan lo que quieran. Y luego se vino el desastre total, y entonces, es decir, la vivienda, construyan tabiques en donde sean, háganlos en la periferia, y entonces por eso están abandonados. Entonces lo que tenemos que decir, señores, la estamos regando, tenemos que tomar buenos ejemplos y meternos adentro, pero con una visión. O sea, no puede haber en esta ciudad, yo así de recetas, yo digo una máxima: vivir en la Ciudad de México en casa es un pecado. Hay que vivir en un edificio, en una vecindad, en un conjunto, lo que sea, digamos. Pero partiendo de eso, que yo estoy sobrecargado hacia eso, creo que sí es importante que los terrenos no estén en engorda en la Ciudad de México. Tiene que haber dientes para decir, ese terreno, si no haces algo, y no estoy hablando de hacer grandes torres, o sea, debería de permitirse hasta 5 pisos, lo que quieras, te creo lo que me vas a hacer, pero si no cumples, te meto a la cárcel. Sí, las ciudades
es baja, digamos, como promedio es una ciudad de altura baja, ¿no? Hay unas zonas medio altas, pero en general es muy baja. Sigue siendo de 2 pisos. Sí, sí, pero, sí. Pero lo importante es lo que sucede en el barrio. Es decir, hay cantidad de calles que con la pandemia tendríamos que pensar de otra manera. Mucho espacio no construido, y si tratamos a la calle como una casa sin techo, en donde suceden cosas, no nada más pasan coches, cambia la fisonomía de la ciudad. De la Ciudad de México, ¿qué otras ciudades en el país ven? Pues Iñaki decía, perdón, ya no vuelvo a hablar. Iñaki decía una cosa interesante: ¿qué malas ciudades tenemos? Yo digo, Aguascalientes es un desastre, tiene 3 anillos periféricos y no hay ciudad, carajo. Entonces es circular en el coche, eso no es ciudad. Si ese es el ejemplo que queremos, vamos muy mal. Bueno, no sé. Aquí tengo. Y eso no nada más pasa en Aguascalientes, yo creo que hay una serie de lugares en donde de pronto también se salvan por sus centros históricos, ¿no? El final del centro histórico, de pronto vas a Zacatecas y está precioso, y toda la periferia, a lo mejor, que lo que me gusta en ese caso en particular es que hay un límite bastante bien trazadito, ¿no? Ya, hasta ahí quedó. Entonces, creo que la parte de no nada más el centro histórico como lugar bonito y que tenga, lo que tiene bien bonito es el cambio de uso de suelo que se ha dado. Pues antes era una cosa, hoy es otra, y hoy funciona de otro modo, ¿no? ¿Cómo reciclas todo lo que sucede con la ciudad para que sea una en beneficio de todos? Y sobre todo que ese crecimiento, ahorita que decías que al final pues las casas y el trabajo, ese de quién sigue a quién, pues es como siempre muy obvio, ¿no? Entonces, ¿dónde quiero vivir yo? Pues claro que quiero vivir cerca de mi trabajo. ¿Cómo le hago para que eso suceda, no? ¿Qué pasa si mi trabajo está en una megatorre en Santa Fe? Pues quizás me cueste mucho trabajo, ¿no? O al revés, ¿qué tal si el jefe de mi changarro pues es un cuate un poquito más low key y está en la Condesa o en la Doctores o en un lugar donde pues, todavía hay de todo y todavía puedo estar ahí cerca y puedo caminar a mi trabajo? O sea, siempre hay como te digo que es un tejido más entre el que toma decisiones y el que sabe actuar también, ¿no? El que sabe actuar también es importante. Creo que aquí es un tejido complicado que claro que se puede dar, y vemos muchas ciudades en el mundo donde se da, ¿no? Sí, ciudades que incentivan residenciales más de lujo, que tengan desarrollos sociales insertos en esos desarrollos, ¿no? París es un ejemplo, ¿no? Habíamos hablado el otro día. Sí, de hecho, en los países nórdicos es más importante la inclusión social que el número de viviendas se logra. Los KPIs van por ahí. O sea, ¿cuántas viviendas inclusivas hay por cada vivienda? Ok. Ahora, yo nada más quería decir algo rápido con el tema de las estrategias. A mí me gusta pensar que tenemos una caja con muchas herramientas, con varias estrategias. No hay una, no es la vivienda en renta, no es necesariamente o la vivienda, los modelos de periferia. O sea, cada escenario requiere de todas o de una, o de esta crítica, de esta actitud crítica de qué es lo que queremos, hacia dónde queremos. No podemos olvidar que lo que queremos es una ciudad pues mejor, ¿no? Tenemos que definir entre todos qué es lo que hace esa ciudad mejor. Y cuando digo entre todos, es entre todos, porque la administración, el gobierno puede hacer parte del trabajo, no puede hacer todo. Y tristemente ha olvidado al sector privado en esta generación de ciudad. Digo, nadie me dejará mentir en este cuarto, como no hemos visto que la gestión se ha vuelto una verdadera pesadilla. Por lo menos en esta ciudad es terrible, y eso está nos está incapacitando para responder ágilmente a este problema. Totalmente de acuerdo. O sea, y de hecho, pues la gente se va a invertir a otro lado. Si se las pones de jamón aquí, pues
se van a donde está más suave, desgraciadamente. Yo creo en ordenar mucho el tema de la infraestructura, o sea, como, ¿no? Es un poco como, hablan del esqueleto en algún momento, ¿no? Y luego ya la fachada y todo esto, no sé, yo creo que va más unido todo, ¿no? Como arquitecto, pero al final del día, creo que lo que se puede ordenar más y lo que puede generar más consensos son como direcciones más generales, ¿no? O sea, yo creo más en las estrategias que en los planes, ¿no? O sea, creo que los planes son necesarios y pueden cumplirse específicamente, pero necesitas como estrategias más de fondo, de manera que sean más resilientes en el tiempo, en los gobiernos, en el contexto de cambio climático, en una serie de cuestiones que ahorita resultan de incertidumbre, pues ya no solo nacional, sino global, ¿no? La geopolítica a nivel global, pues es toda una transición que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial probablemente, entonces eso va a implicar muchas cosas. Ahí, ¿qué pasa? Si empezamos a ordenar ciertas cuestiones de infraestructura, que hablábamos hace un rato, territorio, agua, tierra, suelo, o sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo conozco un par de familias de Oaxaca, ¿no? Entonces conozco el caso y, por ejemplo, pues toda la zona del aeropuerto pues, es la zona de tierra fértil, ¿no? Y de recarga de agua. Y es donde se han desarrollado centros comerciales, vivienda y demás, ¿no? Ahora en las sierras, que es donde se puede cargar agua, en una zona que está en sequía, en un país que está en estrés hídrico. Entonces, es como súper poco estratégico y a lo mejor son negocios de corto plazo muy exitosos, pero en el mediano y largo plazo van a ser un desastre. Zonas vulnerables a inundaciones, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el tema, más allá de la forma urbana y más allá de la imagen urbana, que en ese sentido pues puede haber muchas diferencias de qué quiere cada quien y qué es lo que prefiere y qué es lo que se necesita, ¿no? Porque de repente, pues a lo mejor hay industrias ya muy limpias, como el software, y a lo mejor hay industrias que requieren de grandes naves industriales todavía, que necesitas integrarlas en el tejido. O de grandes consumos de energía, de agua, no son compatibles con una ciudad al lado, ¿no? Esto que acaba de decir Iñaki, ya me cortaron eso, no, me equivoqué. Esto que acaba de decir Iñaki me da pie para decir algo. Sí, infraestructura, pero tiene que haber un nuevo contrato entre campo y ciudad. El campo se tiene que meter a la ciudad y la ciudad al campo. Para que sea sostenible la ciudad, tenemos que decir, digo, Xochimilco es una joya, el desastre que hemos hecho, pero si siguiéramos en esa línea, bueno, sería una super ciudad. O sea, hay que intentar eso. Bueno, empecemos por respetar el área agrícola y no invadirla de zonas turísticas y residenciales, ese área, ¿no? El Valle de Guadalupe es un ejemplo, ¿no? Y la defensa del valle, por ejemplo. Sí. No, perdón, pero la Ciudad de México es un gran ejemplo. Necesitamos, depende a quién le preguntes, pero entre 40 y 60 mil viviendas al año. El 2023 creo que se produjeron algo así como 3,000. Entonces dices, bueno, pues entonces no se necesitan. No, sí se necesitan. Toda esta gente está construyendo en zonas de conservación que además están afectando la recarga del acuífero. Claro. Así es. Nos queda muy poquito. No, ya nos queda nada. Ya nos queda nada. Pero nada, bueno, nada más agradecer, gracias por estar aquí. Tenemos que discutir mucho más porque no hemos llegado a mucho. Pero creo que la más importante quizás es saber que sí existen tejidos y maneras de hacerlo a relativo corto plazo más duradero, ¿no? Esa es la parte importante para mí. Totalmente. ¿Qué harías con este bello edificio? No, hombre. ¿Dónde Poner estaba? unas torres como alguien Ahí está el que dijo, ahí está el que dijo. Cuatro torres. En cada uno de los patios, ¿no? Por supuesto. Unas torres grandotas. Sí. ¿Qué harías? Bueno, ahí lo dejamos. Sí. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Un gran aplauso para este panel de grandes arquitectos.